Buenas tardes, soy el doctor Ángel Samanés, pediatra neonatólogo, especialista en oxigenación pulmonar extracorpórea, laboro en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Vamos a tocar el tema de prematuridad, un tema muy importante, ya que prematuridad sigue siendo una de las causas de mayor mortalidad en lo que es el ambiente neonatal. ¿Cómo definimos a un recién nacido pretérmino? Prematuro es todo aquel nacido vivo antes de las 37 semanas o 259 días desde la fecha de última regla. Prematuro extremo, llamamos al menor de 28 semanas, que es aproximadamente en toda la frecuencia menos del 10%, muy prematuros de 28 a 32 semanas, aproximadamente también el 10%, pero los que se llevan todo el galardón, la mayor frecuencia, prematuros moderados a tardíos, entre las 32 a 37 semanas, son más del 80%. La situación nacional tenemos, si es cierto, el 10% de todos los nacimientos son prematuros. El 80% de los recién nacidos de muy bajo peso al nacer, o sea, menores de 1500, requieren algún tipo de reanimación, por eso que se hace muy importante el manejo de RCP. Aumenta el riesgo en el prematuro, el riesgo de hipotermia, depresión respiratoria, inestabilidad hemodinámica, hemorragia intraventricular y todas sus comorbilidades. Epidemiología, esto va en aumento. Cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros, cifra que cada vez se hace más frecuente, ya sea aumenta la tasa de fertilización in vitro, malos controles prenatales, aumento de las cesáreas sin mayor por qué. La prematuridad es la principal causa de muerte en los niños menores de 5 años, cerca de 1 millón de muertes para el 2013. 3/4 partes de las muertes podrían evitarse con intervenciones actuales eficaces y que son poco costosas, ya sea corticoide prenatal, madre canguro, que es un programa para niños prematuros, en especialmente muy bajo peso al nacer, hace que disminuya el número de apneas, que tenga una mejor función respiratoria, que tenga un mejor control de la temperatura, mejor tolerancia enteral, con mayores beneficios que riesgos. La leche humana, el uso de antibióticos, limitar mi uso de antibióticos. La tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% y el 18% de recién nacidos, diríamos un promedio de 10% según literatura mundial. La distribución de todas las causas para el 2010 según la Organización Mundial de Salud en relación a muertes neonatales es que la causa de muerte en el paciente prematuro es el 35% de causas. Infecciones neonatales es otro porcentaje y relacionadas al efecto intraparto también. Vemos cómo va el grado de supervivencia en relación a la edad gestacional. A menor edad gestacional, menor tasa de sobrevida, ¿no? Y acá vemos cómo es estos efectos, cómo la supervivencia aumenta a medida que aumenta la edad gestacional y cómo los riesgos de morbilidad relacionada a la prematuridad, como persistencia del ductus, displasia broncopulmonar, NEC, hemorragias severas, grado 3, grado 4 y leucomalacia periventricular, disminuye a medida que aumenta la edad gestacional. Para hablar de prematuridad tenemos que conocer cuál es la valoración de la viabilidad. Los límites para la reanimación solamente son orientativos. En cada país, en cada centro se define qué paciente es viable y no viable, de acuerdo a sus características. Tenemos que si es menor de las 24 semanas o pesa menos de 400 gramos, no reanimar, vamos a tener pobres resultados. Entre las 24 y 26 semanas o pesa entre 400 y 700, se individualiza según sea el caso. Como es la opinión de los padres, se inicia RCP y ver qué pasa. Mayores de las 26 semanas o mayores de 700 gramos, tratamiento activo. Tengo que reanimar, hacer todo lo posible para mejorar la sobrevida de este paciente. Todo manejo del prematuro comienza en sala de partos. Desde el momento en que yo lo recibo, ¿cuáles son mis objetivos en la reanimación? Tengo que minimizar la pérdida de calor, establecer una respiración espontánea y expansión pulmonar, evitar hipoxia, hiperoxia, cosas que va a dañar, mantener un adecuado gasto cardíaco en el prematuro. Para eso iniciamos. La principal causa para evitar para lo que es manejo de membrana hialina y todas sus complicaciones es evitar la prematuridad. En algunas situaciones ya no se puede realizar esto. Entonces tenemos que afrontar la prematuridad
como una situación completamente inminente. Tenemos que comenzar con la maduración pulmonar fetal. La edad gestacional mínima para usar corticoides mucho va a depender del límite de viabilidad que pone la institución, generalmente 24 semanas. Entre las 24 semanas y 34 semanas inicio maduración pulmonar fetal. ¿Con qué? Con corticoides. Dexametasona y betametasona, ambas son equivalentes tanto en efectividad y en seguridad. Se prefiere en algunos centros la betametasona, menor número de dosis y tiene mayor número de estudios. Pero igual, cualquiera de las dosis es válido. Betametasona uso dosis de 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, o sea, 2 dosis. Dexametasona uso 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, igual 2 días. El segundo curso de corticoides prenatales puede ser apropiado si el primer curso se dio más de 2 a 3 semanas antes y el bebé sigue teniendo menos de 33 semanas de gestacional, se inicia un segundo curso. No se ha visto que cursos repetitivos generen mayor daño sobre el feto, lo que sí disminuye el peso al nacer, eso sí. El intervalo óptimo que el corticoide va a hacer efecto es pasadas las 24 horas de la última dosis de administración y menos de 7 días después del inicio del tratamiento con corticoides. Más allá de los 14 días, beneficios de los corticoides disminuyen. Por eso se plantea un segundo curso de esteroides. Muchos se preguntarán, ¿por qué estas 34 semanas y no 34 a 36 semanas? Entre las 34 a 36 semanas no se ha demostrado mayor beneficio. Lo que sí se ha demostrado que hace que reduzca el riesgo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero con un número necesario a tratar muy alto, o sea, no hay mayor beneficio. El estudio más grande, el estudio Cochrane, en la que demuestra que los corticoides prenatales para acelerar la maduración pulmonar fetal en mujeres con riesgo de parto pretérmino. Compararon 4.200 pacientes que fueron reportados de 21 ensayos clínicos aleatorizados. Comparan corticoides versus placebo. ¿Cuáles son los beneficios? Disminuyó la tasa de muerte. Muerte combinada fetal, neonatal, muerte neonatal. Riesgo operativo menor a 1, efecto protector. Disminuyó las tasas de hemorragia intraventriculares en la total y en la grave. Cuando hablamos de hemorragia intraventricular grave, considérese hemorragia grado 3, grado 4. Las hemorragias intraventriculares va a disminuir, la hemorragia intraventricular total, la hemorragia intraventricular grave, disminuye la probabilidad de enterocolitis necrotizante, disminuye la probabilidad de infección sistémica en las primeras 48 horas, no sobre las infecciones tardías. Disminuye la enfermedad pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio total, moderado y grave, necesidad de asistencia respiratoria, la necesidad de presión positiva, el tiempo de uso de presión positiva que va a hacer a la larga el daño pulmonar crónico. En algunos casos disminuye el uso de surfactante, no solamente los corticoides, sino asociado a otras estrategias como lo vamos a ver más adelante. No diferencias para el tratamiento de enfermedad pulmonar crónica. Otra de las cosas es establecer la respiración espontánea y expansión pulmonar. Nosotros sabemos que el prematuro, generalmente, el de edad gestacional, el muy inmaduro, el menor de 28 semanas, menor de 1 kilo, tiene una deficiencia franca de surfactante. Entonces, el surfactante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la tensión superficial de los alvéolos. Si no tengo esto, el alvéolo va a colapsar. Necesito algo que me abra los alvéolos, y ahí entra a tallar el CPAP, que es la presión positiva continua en la vía aérea, que mejora el intercambio gaseoso, y el uso adicional de surfactante pulmonar. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Establecer una capacidad residual funcional adecuada, evitando tanto el volutrauma, barotrauma y atelectrauma. Hay controversia, sí, entre dos modelos de estabilización respiratoria en el extremadamente bajo peso al nacer. Administrar solamente CPAP, una administración precoz que ha demostrado mucha eficacia, o la intubación electiva y surfactante profiláctico. Problemas con surfactante profiláctico: hay gente que tiene por poca experticia, puede hacer intubación selectiva hacia un solo bronquio, colocación surfactante en un solo lado, mayor riesgo de fuga aérea, etc. Por eso todavía no es tan recomendable. Más recomendable y mayor peso tiene la administración positiva continua en la vía aérea. Por eso las recomendaciones actuales apoyan el inicio inmediato del CPAP, tanto facial
nasal u orofaringe algo más verde. Consideremos todas las comorbilidades del recién nacido pretérmino. No solo enfermedad de membrana hialina, que lo vamos a tocar en el tema de dificultad respiratoria del recién nacido, pero eso es parte importante. Iniciemos con persistencia del ductus arterioso. El ductus arterioso persistente es una alteración en lo que es la adaptación del recién nacido prematuro al medio extraútero. Es el más común de los defectos cardiocirculatorios en el neonato pretérmino. Acordarse que en el neonato normal tiene un cierre funcional en las primeras 48 horas y entre las 2 o 3 semanas hay un cierre anatómico. El prematuro tiene un peso inferior a los 1500 gramos y presenta una alta incidencia de ductus arterioso. Alto riesgo de ductus arterioso tiene aquel recién nacido pretérmino con un síndrome de dificultad respiratoria. La incidencia global esta va a incrementar a un 50-70% a menor edad gestacional. En el menor de 34 semanas aproximadamente el 53% va a tener un ductus arterioso. En el menor de 26 semanas el 65%. El 80% va a ser un extremadamente bajo peso, menos de 1 kilo. 45% peso al nacer, menos de 1 kilo 750. Uno de cada 5.000 recién nacidos a término va a tener, pero con diferente repercusión hemodinámica. No todos van a requerir tratamiento. El PSA y la clínica. Tenemos que ver los signos clínicos, no son de gran valor para diagnosticar un ductus en forma precoz. Tenemos una sensibilidad y especificidad. Si solamente valoramos el soplo cardíaco, esas superan el 90% solo después de los 6 días. Pero el gran problema es que si yo lo diagnostico muy tarde y espero esto, va a generar que este ductus ya haya dañado lo más que se pueda a este neonato. Tenemos que anteceder a esto. ¿Con qué? Con la ecocardiografía precoz. Dentro de la fisiopatología, el ductus arterioso, ¿cómo se representa? Tenemos que la resistencia vascular sistémica ya en el recién nacido se ha incrementado porque ha salido la placenta de lado. La resistencia vascular pulmonar ha disminuido. Va a haber un shunt de izquierda a derecha. Ese shunt desde la aorta hasta la arteria pulmonar descendente. Va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Va a haber sobrecarga de cavidades izquierdas. Va a aumentar la presión venosa pulmonar. Va a ingurgitación de la vasculatura pulmonar. Va a llevar a un edema pulmonar. Se va a inactivar el surfactante y va a llevar a falla respiratoria. Y si hay mucha cantidad del flujo pulmonar, si va a haber, a un incremento del flujo pulmonar, va a haber una reducción del débito sistémico. Y eso va a generar efectos sobre el riñón, va a llegar a oliguria, puede llegar a falla renal, sobre el intestino, puede llegar a una enterocolitis necrotizante, sobre el sistema nervioso central, también puede afectar. Signos clínicos del ductus. La ausencia de estos no los va a descartar, por eso es muy importante la ecocardiografía precoz. Tenemos la taquicardia, un precoz hiperdinámico, que el estado respiratorio empeore, que necesite mayor soporte, taquipnea, episodios de apnea, cardiomegalia, caída o disminución de la presión arterial media, soplo sistólico increciendo, pulsos pedios y o palmares saltones, amplios, imposibilidad. Yo no le puedo disminuir la cantidad de oxígeno porque ha aumentado sus requerimientos. Dependencia del CPAP por ventilación, acidosis metabólica en relación a la disminución del flujo sanguíneo sistémico, estados de hipoperfusión, hepatomegalia, hipotensión diastólica, aumento de la presión diferencial, una presión del pulso mayor de 25, mayor de 30 milímetros de mercurio. Me está hablando de que este ductus es significativo. Movilidades asociadas con el cortocircuito de izquierda a derecha a través del ductus. Tenemos impacto respiratorio e impacto hemodinámico. Impacto respiratorio, todo lo que está en relación a sobrecarga vascular pulmonar, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, hemorragia pulmonar,
dependencia del apoyo ventilatorio, imposibilidad de retirar el CPAP, fracaso a las extubaciones, apnea, displasia broncopulmonar, impacto hemodinámico, volumen sanguíneo de la aorta, arteria pulmonar, disminución del flujo sanguíneo sistémico, falla renal, estado de hipoperfusión, oliguria dentro de la falla renal, disminución del filtrado glomerular, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, retinopatía prematuro. ¿Cuándo tratar un ductus arterioso persistente hemodinámicamente significativo? ¿No? Eso es muy importante. Hay muchas escuelas, trato, no trato, cuánto me va a favorecer, cuánto no. Tenemos que evitar que se establezca un ductus arterioso persistentemente prolongado, que va a llevar a descompensación aguda, prolongación de la asistencia ventilatoria. Todo ductus hemodinámicamente significativo, mejor tratarlo. Casos con repercusión clínica son tratados con inhibidores de la ciclooxigenasa, indometacina, ibuprofeno, y esos van a evolucionar con menores requerimientos de oxígeno, menor requerimiento de ventilación mecánica y menor riesgo de DEP, incluso menor incidencia de retinopatía del prematuro. Tenemos una tabla para que la detallen bien los beneficios sobre qué va a actuar. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso del indometacina o ibuprofeno? Insuficiencia renal, oligonuria grave, que tenga una retención nitrogenada, creatinina mayor a 2.5 miligramos por decilitro. Si ha sido muy significativa, el ibuprofeno puede ser una elección. El ibuprofeno versus indometacina, ibuprofeno tiene menor daño renal. Plaquetopenia inferior a 25.000 es otra contraindicación, ya que estos fármacos van a inhibir la función plaquetaria. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Transfusión de plaquetas. Si hay una hemorragia activa, es contraindicación para la administración. Hemorragia severa, grado 3, grado 4. Casos de enterocolitis necrotizante, no utilizamos estos medicamentos. Mayor riesgo de empeorar toda esta situación. Tenemos diferentes modos de uso de la indometacina. La indometacina profiláctica, aquella que se usa en las primeras 6 horas a 24 horas de vida. Básicamente se usó para disminuir la hemorragia intraventricular y reducir la incidencia de ductus, pero no redujo la incidencia de displasia broncopulmonar. Otra característica por la que se ha dejado de usar es que no mejora en el neurodesarrollo. Puede aumentar, eso sí, la incidencia de displasia broncopulmonar 1.55 veces. Por esto mismo se dejó de usar. Si tengo el tratamiento precoz con indometacina o un ductus significativo, voy a tener una tasa de éxito mucho mayor, 60-80%. Cuando yo digo que es precoz, cuando lo inicio entre los 2 y 5 días de nacido. Y se previene la insuficiencia cardíaca y el deterioro clínico. Tratamiento tardío. Varios estudios demuestran que hay más persistencia del ductus arterioso, 55 a 60%, cuanto más tardío es el inicio del tratamiento médico. Menor eficacia. ¿Cuándo hago cierre quirúrgico? Cuando falla el tratamiento médico. Y el cierre quirúrgico tiene movilidades asociadas a la ligadura, anormalidades en el neurodesarrollo, displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro. Estudios experimentales con animales han demostrado que no ocurriría un aumento de la alveolización. O sea, no hay mayor beneficio. Hay que tener mucho cuidado. La hemorragia intraventricular es la causa más frecuente en el periodo neonatal de hemorragia y es la característica del recién nacido pretérmino. ¿Cuándo llegamos a hemorragia intraventricular? Cuando tenemos muchos factores asociados. Factores asociados tanto del recién nacido como del medio exterior. Todos estos suman para ser desencadenantes. Momento en el que ocurre la hemorragia es lo más precoz. En el primer día de vida postnatal, 50% de casos. En el segundo día, 25% presenta. Y en el tercer día, el 15%. Generalmente, hasta el tercer día, todos los niños han sangrado. La importancia de la lesión radica en la repercusión que va a tener sobre el desarrollo neurológico del niño. Esa es la gran importancia de la hemorragia intraventricular. La incidencia es que el recién nacido de muy bajo peso disminuye al haber aumentado su supervivencia. Continúa siendo un problema muy importante esto. En el menor de 34 semanas de edad gestacional y menores de 1500, la incidencia va de 25 a 30%. Disminuimos la edad gestacional, aumenta la frecuencia. Anatomía patológica es importante conocer dónde ocurre esta hemorragia intraventricular. 90% es en la matriz germinal.
que es un tejido subependimario que se va a encargar de la proliferación glial y neuronal en el cerebro en desarrollo. Es mucho menos frecuente en las zonas del plexo coroideo. Zona de matriz germinal es la zona más frecuente de sangrado. Este tejido de la matriz germinal es altamente vascularizado, consistencia gelatinosa, circulación terminal. Por eso mismo se va a ver afectado ante cambios de volumen, cambios de presión, diferentes alteraciones va a llevar al sangrado. Es una estructura que es transitoria del cerebro fetal, involuciona hacia las 32 a 34 semanas. Por eso que los protocolos dicen hasta las 34 semanas valorar cómo está la ecografía transfontanelar. Desde la matriz germinal, esta hemorragia se puede extender hacia el interior del ventrículo e incluso al parénquima periventricular. Patogenia y factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son la edad gestacional y el bajo peso. Además, se han descrito como relevantes otros factores, como la baja puntuación del test de Apgar, acidosis y asfixia neonatal, factores que incrementan la posibilidad de que este recién nacido pretérmino presente un cuadro de hemorragia intraventricular. Tenemos tres grupos de factores: los intravasculares, como estas variaciones de volumen y del flujo vascular cerebral, a la vez que son favorecidas por alteraciones en la autorregulación cerebrovascular, va a llevar a este cuadro, ¿no? Ejemplo, la hipercarbia, el aumento de CO2 en sangre, la alta concentración de oxígeno inspirado, la variación de volúmenes, tanto respiratorios y la repercusión cardiovascular como la ventilación mecánica, expansiones de la volemia, estos bolos de cloruro de sodio no son los más aconsejables, la hipotensión, empleo de drogas vasoactivas, anemia, hipoglicemia o la hipoxisquemia son factores desencadenantes de hemorragia intraventricular. Factores vasculares tenemos la anatomía de los capilares de la matriz germinal, fragilidad capilar, alto requerimiento metabólico, su localización en una zona vascular limítrofe entre estas arterias talámicas y estriadas. Los vasos se encuentran afectados en la hipoxia e isquemia, la corionionitis y la sepsis. Esto ya de por sí son niños que presentan factores de riesgo muy exacerbados. Factores extravasculares, tono vascular deficiente y el aumento de la actividad fibrinolítica, deshidratación y sepsis con coagulación intravascular diseminada. Todos ellos factores de riesgo. Dentro de la clínica tenemos varios factores. Tenemos que hay un deterioro catastrófico, síndromes saltatorios, como los que no pasan desapercibidos y solamente se encuentran en ecografía transfontanelar. El primero es el deterioro catastrófico, se presenta en las primeras 24 horas de nacido. El paciente entra en estupor, coma, el paciente llega a estar con alteraciones cardiorrespiratorias, convulsiona, disminuye el hematocrito, un abumbamiento de la fontanera anterior, alteraciones hidroelectrolíticas y de la glucosa. El síndrome saltatorio o una forma intermitente o progresión lenta es más sutil. Se altera el nivel de conciencia, disminuye movimientos espontáneos y provocados, hipotonía y alteración de movimientos oculares. Estos signos clínicos desaparecen temporalmente y vuelven a reaparecer. Y un síndrome silencioso, que es asintomático, ocurre en el 50% de los casos. Cae el hematocrito, sí, pero diagnóstico principal, ecotransfontanelar. Para el diagnóstico tenemos la sospecha clínica, punción lumbar, que es muy poco probable que se haga, neuroimágenes, ecografía transfontanelar a la cabeza, es el procedimiento de elección porque es accesible, no es invasiva y se puede realizar en un ambiente de neonatología. Acá tenemos una hemorragia intraventricular, grado 4, clasificación de Papille, tiene 4 grados la clasificación, que me permite ver el grado de mortalidad, supervivencia y supervivencia sin discapacidad. Grado 1 es una hemorragia localizada en la matriz germinal subependimaria. Grado 2, hemorragia intraventricular sin dilatación de los ventrículos. Grado 3, hemorragia intraventricular con dilatación del ventrículo. Grado 4, hemorragia intraparenquimal asociada. Hay que tener en consideración la de grado 4, no es una verdadera hemorragia intraparenquimal, por eso que se usa la clasificación de Volpe. Esta es una clasificación que se usó para valoración tomográfica. La de Volpe, la más cercana a la realidad.
Grado 1 sería una hemorragia de la matriz germinal sin hemorragia intraventricular, y si hay hemorragia intraventricular es menos del 10% de todo el volumen del ventrículo. La grado 2 sería una hemorragia menor del 50% del área ventricular. Grado 3, más del 50% del área ventricular y con dilatación del ventrículo. Grado 4 no es realmente un grado sin una mención específica de la existencia de una afectación periventricular, un infarto periventricular. Dentro de las complicaciones tenemos la ventriculomegalia e hidrocefalia ex vacuo, pero no olvidarse, alta probabilidad de muerte. Pronóstico: parálisis cerebral. Sí, afecta a un 5 a 15% de los recién nacidos menores de 1500 gramos. La hemorragia grado 3, grado 4, alta probabilidad de muerte, muchas de ellas mayor del 80%. Y 25 a 50% otras discapacidades motoras en el neurodesarrollo o área motora como intelectual y de conducta. Enterocolitis necrotizante, otra patología muy severa en el pretérmino, esa la vamos a ver en el capítulo de digestivo y prematuridad. La retinopatía del prematuro también es una patología muy frecuente, consecuencia de la inmadurez del recién nacido y de la terapia que nosotros le vamos a brindar. Es un desorden vasoproliferativo que afecta preferentemente a los niños más prematuros, menores de 1500 gramos y menores de 32 semanas de edad gestacional. La incidencia va a variar con el peso al nacimiento, apareciendo en aproximadamente del 50 al 70% de los menores de 1250. Tenemos incidencia, tenemos cómo es que afecta a la raza, menor tendencia a la progresión en la raza negra. Los afroamericanos están protegidos frente a voz severa. Factores de riesgo: combina factores intraútero de los que suceden tras el nacimiento, o sea, son de los dos, tanto pre como postnatal. El riesgo es inversamente proporcional a la edad y al peso al nacer. Si le expongo de manera prolongada al oxígeno suplementario y el número de días de ventilación mecánica, estos son vitales. La gravedad de la patología asociada es un factor de riesgo muy importante y va a predecir la retinopatía de la prematuridad severa. Acá están los factores de riesgo más frecuentes: asistencia respiratoria mecánica, transfusión, hipoxia, hiperoxia, shock, hipoperfusión, apneas, maniobras de reanimación, acidosis, sepsis, esteroides postnatales, sepsis por cándida y ductus arterioso. Tenemos la fisiopatología, básicamente cómo la hiperoxia va a afectar sobre los vasos sanguíneos que están en plena evolución, en pleno crecimiento. Van a disminuir lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular y va a hacer que se detenga el crecimiento vascular. Y esta vascularización insuficiente de la retina va a llevar a lo que es la retinopatía de la prematuridad. Para el diagnóstico se requiere un oftalmólogo experto y tener en cuenta los protocolos. ¿A quiénes voy a hacer esta valoración? A los menores de 32 semanas y menores de 1500 gramos. Y la revisión es según hallazgos, cada 2 semanas hasta que se logre una madurez de la retina. Evaluación según edad cronológica y edad corregida, según la Academia Americana de Pediatría. La enfermedad plus es la enfermedad más severa, o sea, alteración de los vasos a nivel de su emergencia papilar. ¿Cómo es que se va a afectar? Y una probabilidad de ceguera. Tenemos otra afección, otra consecuencia de lo que es el manejo del paciente pretérmino, la displasia broncopulmonar, más conocida antes como una enfermedad pulmonar crónica del recién nacido pretérmino. Se caracteriza por la dependencia de oxígeno por un periodo mayor a 28 días, que se produce como consecuencia de la exposición del pulmón inmaduro del prematuro a noxos ambientales, ya sea oxígeno, infecciones, barotrauma o volutrauma. La clasificación de displasia broncopulmonar es basada en relación a la edad gestacional, si fue un prematuro que nació antes de las 32 semanas o si fue uno que nació más allá de 32 semanas. En el que nació menos de 32 semanas, ¿cómo es lo que voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a evaluar? A las 36 semanas de edad postmenstrual o a su alta. Digo que es leve si a las 36 semanas o al alta requiere FIO2 igual a 21%. Moderada si en este tiempo requiere FIO2 menor del 30%. Severa si es que tiene un requerimiento mayor de FIO2 del 30%, recibe en ventilación mecánica o que se encuentra en CIPA para las 36 semanas de edad gestacional o a su alta. En los mayores de 32 semanas
son mayores de 28 días, pero menos de 56 días de edad postnatal o al alta. Igual, leve si requiere menos del 21% de oxígeno, moderada si requiere menos del 30% y severa si requiere más del 30%. Está en CPAP o está en ventilación mecánica. A los prematuros es básico tener un protocolo de screening, las ecografías. En todos los casos se tiene que realizar una ecografía cerebral y ecocardiografía en las primeras 48 o 72 horas. La primera ecografía transfontanera en las primeras 72 horas es porque es el tiempo donde hay mayor probabilidad de hemorragia intraventricular. Se repetirá la eco transfontanelar al día 7 y al día 10 de edad y de nuevo los días 30 o preal, según incidencia, pero esto puede variar según lo que encontremos. Y la ecocardiografía según indicación de cardiología pediátrica o cómo veamos la clínica nosotros. Pruebas de cribado, tenemos en el prematuro cribado metabólico que tiene que ser pasada 48 o 96 horas de vida respectivamente y se repite cuando el recién nacido alcance los 1500 gramos. La retinopatía del prematuro se valora a las 4 semanas de edad gestacional o 31 semanas de edad postmenstrual, lo último que se alcance. Y según criterio de oftalmología, y todos deben ser sometidos a cribado auditivo, potenciales evocados auditivos del tronco cerebral. Y ahora en boga también la resonancia magnética cerebral para ver algún daño posterior.